Llega el momento del debate en la mesa de portavoces parlamentarios en punto de encuentro y hoy va a centrar buena parte de nuestro tiempo el proyecto de ley que el Partido Nacionalista Vasco ha llevado al Congreso de los Diputados, que supone un ataque de lleno a la denominación de origen Rioja. Lo vemos. El Consejo Regulador celebra a pleno el próximo lunes 29 de noviembre, el mismo día que la presidenta del Gobierno de La Rioja ha convocado una cumbre social con todo el sector para dar una imagen de unidad. Tenemos la suerte de tener una denominación de origen de prestigio y quiero llevar a esa reunión en la que esté implicado todo el sector este tema de unicidad. Eso por encima de todo, y quería tranquilizar a todas las personas, a todo el sector. Una cumbre que surge como respuesta a la pretensión de los nacionalistas vascos de crear una denominación autogestionada pero dentro de Rioja, a la que quiere seguir unida. Una pretensión que se concreta en una proposición de ley que se debatirá un día después en el Congreso de los Diputados. Si sale adelante, supondrá la segregación de Rioja Alavesa del resto de la denominación, con un Consejo Regulador autónomo que adoptaría decisiones propias como fijar las normas de campaña, la política de promoción o la calificación de la cosecha. El Consejo Regulador, por su parte, reitera el posicionamiento que adoptó en julio de 2020, recogido en un documento interno, de utilizar todos los recursos disponibles para abortar lo que se entendió como un intento de crear una nueva denominación. En dicho documento reafirmó también la importancia de la unidad de Rioja. Si no estamos unidos, no vamos a hacer nada. Yo creo que lo más importante aquí es Estados Unidos. El enemigo está afuera, tenemos que ver eso, o el rival, pero tenemos que generar valor, y generar valor, la mejor forma de hacerlo es que esta denominación esté unida. Hoy se ha preguntado a Andreu sobre si ha hablado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, o con el ministro de Agricultura, Luis Planas. He hablado con quien tenía que hablar. En cuanto a qué va a hacer el PSOE en la votación del Congreso, el Gobierno de La Rioja no ha cambiado su posición. ¿Ha cambiado el ministerio? Puedo hablar por el Gobierno de La Rioja. Las bodegas alertan de que lo que se trata es de romper la denominación, mientras los viticultores piden el apoyo y unidad de las fuerzas políticas riojanas ante el inaceptable chantaje del PNV. Por cierto, que esta propuesta se enmarca en la negociación de los presupuestos del Estado, para cuya aprobación el PSOE ya no necesita a los nacionalistas vascos. Bien, pues este es uno de los asuntos que vamos a abordar en nuestra mesa de punto de encuentro, de debate, con los portavoces parlamentarios en el Parlamento de La Rioja. Pablo Baena, Ciudadanos, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús Ángel Garrido, Partido Popular, buenas noches. Buenas noches, Óscar. Raúl Díaz, Partido Socialista, buenas noches. Hola. Y Enar Moreno, bienvenida también, Izquierda Unida, Grupo Mixto, a nuestra mesa de tertulia. Sin duda, bueno... Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Enar. Hace 48 horas conocíamos la iniciativa, la proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco, que hemos contextualizado ahora en este breve informe antes de comenzar la tertulia, y que ha movilizado, al menos sabemos que ha movilizado al Gobierno de La Rioja y que ha movilizado también al sector vitivinícola, y también ha movilizado a todos los partidos, a todo el arco parlamentario del Parlamento. El contexto es el que hemos contado ahora, de la situación, pero vamos a ir un poco más ahora al análisis de la situación de lo que puede ser el post-29 de noviembre y el 30, que es el día de la votación. Raúl Díaz, ¿con qué posición va a ir el Partido Socialista de La Rioja a esa votación el día 30 en el Congreso? Pues con la que salga de la cumbre social que está convocada para el próximo lunes, ¿no? Yo creo que lo ha dicho tanto el presidente del Consejo Regulador como la propia presidenta de la Comunidad Autónoma, que en esta cuestión tenemos que ir absolutamente todos juntos. Es un tema de región, es un tema de comunidad, creo que además es algo indubitado, y precisamente cuando existe ese ruido que otros han querido colocar, porque recordemos que este intento que están haciendo efectivamente de escisión, pues consideramos que no cumple pues ni con criterios técnicos, ni paisajísticos, ni de suelo, ni de clima, ni de variedades de uva, en fin, que justifiquen, ¿no? este intento de escisión, que
igual tienen hasta propios problemas, ¿no? Porque son varias bodegas las que incluso se han salido de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, y entre tanto ruido yo creo que lo que se necesita efectivamente es unidad, la misma unidad y unicidad del Rioja que hemos defendido desde que, por cierto, bueno, se creara el Consejo en el 25, pero consiguiera la denominación de calificada, ¿no? De denominación de origen calificada en el 91, pues con ese mismo criterio lo seguiremos defendiendo, y por tanto nuestra postura será la que salga de la cumbre social del Consejo Regulador, que es lo que siempre hemos defendido los socialistas. La de los parlamentarios socialistas de La Rioja y la de los parlamentarios socialistas del resto de comunidades. Pues la verdad que en las conversaciones que por cierto, acabo de tener una conversación antes de entrar también en plató con nuestros compañeros de Álava, pues ha sido la misma, porque de hecho se han reproducido varias mociones y proposiciones no de ley en distintos parlamentos, en Navarra, en Álava, en La Rioja. Por cierto, el Partido Socialista fue el primero que presentó una moción criticando esta escisión, pero incluso en el Parlamento Europeo, el grupo de los socialistas y demócratas europeos, por supuesto, consideran que tampoco existen ahora mismo los factores que puedan amparar ese intento de escisión dentro de la denominación de origen Rioja. Por tanto, oye, vamos todos a una los socialistas y esperemos, y estamos seguros, de que la postura que se adopte en esa cumbre social del Rioja será la que defendamos en cualquier sitio. Jesús Ángel Garrido, en el contexto que conocemos, el contexto actual y todo lo que ya se conoce al respecto, ¿cuál es la posición del Partido Popular y cómo se analiza este hecho que vamos a vivir el día 30 en el Congreso? La posición del Partido Popular aquí en La Rioja y también de los diputados que representan a todos los riojanos, bueno, y a todos los españoles en las Cortes Generales es clara, y es defender la unidad de la denominación de origen calificada Rioja. Y lo estamos defendiendo con orgullo y con pasión ante todos los ataques. En primer lugar, con ese primer envite que supuso la creación o el intento de creación de la denominación de origen calificada Rioja, en donde tan tibia ha sido la actuación del Partido Socialista y de la señora Andreu, y también, por supuesto, en este asunto. Lo que pasa es que eso es muy llamativo, el malestar y la inmensa preocupación que se ha generado el sector. Y hay que preguntarse por qué. Y la respuesta es muy sencilla, porque existen serias dudas de qué es lo que vaya a hacer el Partido Socialista. Dejémonos de rutas sociales o de cumbres sociales. Lo realmente esencial es que la señora Andreu se ponga el mono de trabajo, se ponga la chaqueta o el mono de secretaria general del Partido Socialista y defienda e imponga la postura a todos los socialistas que están presentes en el Congreso de los Diputados para que voten no al intento de ruptura de la denominación de origen calificada Rioja del PNV. Si eso es así, no hay ningún problema y efectivamente mantendremos la denominación en los mismos términos que la conocemos, en los que nació y en los que conocemos ahora mismo, y que por lo tanto asegurará el éxito en el futuro de un sector tan importante para los riojanos como es el vitivinícola y tan esencial al propio espíritu y carácter riojano. Y ese es el reto. Y lo que hay que poner de manifiesto es que el Partido Socialista no está siendo claro y la propia presidenta no está siendo clara, porque se escuda en su papel institucional. Y esto no va de ser presidenta de gobierno de La Rioja ni de la postura del gobierno de La Rioja, no, va de saber cuál es la postura del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Generales. Y hay serias dudas. Entraremos en debate en un momento. Fijación de posiciones. Primera intervención para la señora Moreno, de Izquierda Unida. Hola, bueno, pues sí, efectivamente yo coincido en el rechazo a esta decisión, pero también quiero entrar un poco al fondo, porque yo considero que esto no es una cuestión simplemente territorial, no sería una mala noticia para los productores o para los viticultores riojanos, sino para todos los viticultores que cultivan y trabajan el vino de Rioja, ¿no? Y esto me parece importante porque a mí, desde luego, me parece que los grandes éxitos que tiene nuestra denominación de origen no es otra cosa que tener un vino de altísima calidad en un territorio determinado y con unas mismas normas en todo el territorio. Esto permite tener un vino de calidad, un vino calificado, con un importante proceso de formación, sobre todo de los productores, evidentemente también de los bodegueros y los viticultores, pero que ha hecho que tengamos esas uvas que a la vez tienen sus especificidades en muchas ocasiones en función de las distintas bodegas o de los distintos territorios. Por tanto, entendemos que esa desregulación, que no es otra cosa lo que pretende el Partido Nacionalista Vasco, que es avanzar hacia esa desregulación, ¿no? Que haya unas normas en un sitio, que haya unas normas en otro, y además, desde un punto de vista, vamos a decirlo así, poco valiente,
porque si de verdad lo que quiere es crear su propia denominación, lo decían múltiples agricultores con los que venía hablando hoy, bueno, pues que pruebe a intentar crear una denominación de origen propio, que ninguna bodega, lo decía Raúl, ¿no?, que ya había bodegas que se habían salido de esas asociaciones, pero también desde luego los agricultores se mantendrían, y se mantendrían porque hemos demostrado el éxito de una denominación de origen que ha puesto el acento en la calidad y por tanto en los controles, en limitar desde luego el porcentaje de uva que se cosecha, con independencia del lugar en el que esté, para garantizar que el vino tiene una calidad alta en todo el territorio. Y con eso nos permite hacer vino de calidad de distintos niveles, también hay que reconocerlo, pero en todos ellos permitirnos además venderlo a un precio asequible, que es otra de las grandes virtudes de nuestro vino, ¿no? Ser competitivos también en precio. Por ello, y difiero en una cuestión de lo que decía Raúl. Yo creo que la cumbre social ¿Cómo puede ser? es importante, pero yo creo que los partidos tenemos que tener el posicionamiento previo, y en esa cumbre social defenderemos desde luego el rechazo a la creación a la desmembración de nuestra denominación de origen, y evidentemente coincido en que lo idóneo será que todos salgamos de allí con una postura única, y que además intentemos sumar, decía, también a los productores y a los comercializadores. ¿Y Unidas también Podemos, del otro lado. ¿Y Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados? Unidas Podemos, yo entiendo que tendrán que votar no, pero evidentemente yo no he hablado con Unidas Podemos. Quiero decir, hay que tener en cuenta también las especificidades de mi organización. Sí he hablado con Izquierda Unida, soy miembro de la dirección federal de mi organización y hemos tenido este debate, y la posición de mi organización es contraria a esa creación, ¿no?, a esa desmembración, a esas normas específicas. Esperamos y exigiremos que voten, por tanto, no. Pablo Baena, fijación de posiciones, y después ya, si quieren, se pueden lanzar levemente al ataque, al debate entre ustedes, y se pueden interrumpir sin ningún problema, pero siempre desde el respeto y desde la posición de que las cosas se entiendan por parte de nuestros espectadores. Señor Baena. Sí, bueno, yo voy a intentar ser muy claro. Creo que todos en La Rioja sabemos que nuestro vino es una seña de identidad de nuestra tierra, que llevamos con orgullo. Es algo que nos proyecta además al mundo, que nos muestra, creo, de una manera orgullosa como riojanos y como españoles, porque también es parte de la identidad de nuestra nación, allá por otras tierras, ¿no? Y creo que hay que decir muy claro que esto es un ataque del Partido Nacionalista Vasco a la unidad de la denominación de origen Rioja. Esto es el señor Urkullu atacando a la denominación de origen Rioja. Por lo tanto, Ciudadanos en este contexto, sin ninguna duda, lo que va a hacer es votar en contra de esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, para con eso votar a favor de la unidad de nuestra denominación de origen Rioja. El señor Ezquerro, en el vídeo que has puesto, yo creo que lo argumentaba muy bien. Hablaba de por qué la unidad en la denominación de origen Rioja hace que se aporte valor, también garantiza en cierta manera que nuestros viticultores estén amparados, que nuestras bodegas tengan un sello de identidad, de calidad reconocido a nivel mundial, e insisto, esto es un ataque del Partido Nacionalista Vasco a la unidad de la denominación de origen Rioja, y yo creo que no es casual que justo en este momento el PNV lleve este asunto a debate en el Congreso de los Diputados, porque si bien se ha conocido hace poco, lo tienen registrado desde hace muchísimos meses en el Congreso de los Diputados, y justamente ahora que Urkullu parece que se ha enfadado con Pedro Sánchez en la negociación de los presupuestos generales del Estado, pues resulta que lleva esto a debate al Congreso de los Diputados. Yo creo que hay que ser claro, nosotros vamos a votar que no, vamos a votar en contra de esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, y me gustaría escuchar de esta mesa al representante del Partido Socialista decir claramente que el Grupo Socialista también va a votar que no, porque me gustaría recordar que este mismo año en el Parlamento de Navarra, mi grupo en el Parlamento de Navarra, Navarra Suma, llevó una iniciativa para pedir que el Gobierno de Navarra defendiera la unidad de la denominación de origen Rioja, y el Partido Socialista votó en contra. Bueno, y Podemos votó en contra, y Bildu votó en contra. Podemos abrir fuego dialéctico si lo desean ustedes. Ha sido usted interpelado directamente por el señor Baena y también con anterioridad por el señor Garrido, cuando ha comentado que la señora Andreu en sus manifestaciones
no ha sido lo suficientemente clara. Sí, bueno, respecto al último que decía Pablo, claro, pues probablemente en Navarra lo votáramos en contra, porque si pasa como hace Ciudadanos aquí, pues casi todo lo que presentan está mal o llega tarde, ¿no? Entonces, como digo, nosotros en primer lugar lo propusimos como Grupo Parlamentario Socialista en una moción, que además la tengo aquí, el 3 de febrero de 2020, la registramos, se aprobó, y dice lo siguiente, ¿no? El segundo punto es: el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a adoptar cuantas medidas considere necesario el sector representado por su Consejo Regulador en defensa de su modelo frente al intento de sedición de viñedos de Álava. Oye, luego me interrumpe, pero déjame mínimo un minuto, ¿no? Nosotros entonces esto lo propusimos, y lo que propusimos lo estamos cumpliendo. ¿Cuándo lo cumplimos? Por ejemplo, en el mes de septiembre. En el mes de septiembre la presidenta del Gobierno de La Rioja acudió al Pleno del Consejo Regulador, donde se anunció la interposición de un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, precisamente, ¿no?, en defensa de estos intereses. O sea, es decir, un apoyo, porque decía antes Garrido, es que es una posición muy tibia, hombre, más que tibio que la propia presidenta acuda en el momento en el que el Consejo está diciendo que va a hacer ese recurso. Eso no es una posición tibia, es todo lo contrario a ser una posición tibia, es una posición contundente de acompañar al sector, y es justo lo que vamos a hacer los socialistas después de lo que salga elegido en la cumbre, obviamente el posicionamiento de la cumbre social del Rioja. Y mientras tanto, el ruido y todo lo que se está generando y todo lo que vino a rebufo tarde, como digo, por el PP, por Ciudadanos, todo vino tarde y se escapa de lo que nosotros dijimos siempre: defensa total de los intereses del sector representado por su Consejo Regulador. Y es que es lo que estamos haciendo. Lo hizo la presidenta en septiembre y es lo que volveremos a hacer el lunes. Por cierto, la que he escuchado a Jesús Ángel que decía hay que dejarnos de cumbres y de historias, me gustaría saber qué van a hacer los representantes en Cortes del Partido Popular, si van a acudir el lunes o no. Espero que no hagan como hicieron ustedes en los pactos del Rioja Forum para la reconstrucción, que se ausentaron de la mesa, ¿no? Y yo creo que no fue un buen ejemplo. Espero que acudan y espero que entre todos, para hacer lo que dice también el señor Ezquerro, y creo que todo el mundo lo pide, ¿no?, que vayamos todos a una. Ahí es donde va a estar el Partido Socialista. Sí, ha hablado la señora Anar Moreno de la posición previa de los partidos, y lleva razón. Y está íntimamente relacionado con lo que he dicho en mi primera intervención. Tiene que ser la presidenta Andreu la que, en su condición de secretaria general del Partido Socialista, imponga una corriente de voto clara, favorable al no en el Congreso de los Diputados. Esa es su principal labor. Aquí no estamos hablando de la posición de la sociedad riojana, es que es obvio que todos estamos en contra de eso. Ya lo sabemos y lo han dicho públicamente. Por lo tanto, lo esencial, lo fundamental, es qué va a votar el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados el día 30. Si sí o no. ¿Cuál es el problema? Que la señora Andreu, que esto lo sabe perfectamente, igual que lo sabe el señor Díaz, no ha dicho cuál va a ser el sentido del voto del Partido Socialista en el Congreso de los en el Congreso de los Diputados. No lo ha dicho. Ni tampoco ha sido capaz de decir con qué miembro del Gobierno ha hablado. Tampoco lo ha dicho. Por lo tanto, estas son dudas e incertidumbres que nos ponen en la antesala de que puede ser perfectamente posible un escenario en donde el Partido Socialista vote sí a esa proposición de ley en base a unos acuerdos que no son extraños a la acción política del Partido Socialista al otro lado del Ebro, porque así lo tiene acordado con el Partido Nacionalista Vasco, y a los hechos me remito y a la documentación existente y pública. Y por eso yo creo que es muy importante que haya una presión fuerte por parte de todo el sector y por parte de toda la sociedad riojana, una presión destinada en este sentido a la señora Andreu y al Partido Socialista para que se mantenga firme en la defensa de algo tan esencial para La Rioja como es la denominación de origen calificada Rioja. Porque si no lo han dicho con la claridad que se merece este asunto, es porque no lo pueden decir hoy, ahora. Y si no lo pueden decir, es que tenemos un problema en esta comunidad muy fuerte, porque tenemos una presidenta que no se siente orgullosa de La Rioja, de lo que es La Rioja y de lo que y de los intereses de La Rioja. Esa es la realidad. Señor Baena. Sí, bueno, nosotros vamos a acudir a esa cumbre que se ha convocado para la semana que viene, y vamos a acudir para exigir a la presidenta del Gobierno que defienda la unidad de la denominación de origen Rioja, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a hacer en representación de nuestros votantes, y porque entendemos que además es el sentir mayoritario, si no unánime, me permitiría decir, de la sociedad riojana. El señor Díaz habla de que hay mucho ruido con este asunto, y efectivamente hay mucho ruido con este asunto. Probablemente una parte muy importante de ese ruido
se acabaría si el Partido Socialista aclara si votará sí o si votará no, porque claro, la verdad es que andan un poco dando respuestas pues bastante ambivalentes, incluso contradiciéndose entre miembros del propio partido socialista, pero cuando han tenido la oportunidad de votarlo, como he dicho, hace unos meses en el Parlamento de Navarra por iniciativa de nuestro grupo, el Partido Socialista pues votó en contra de que el Gobierno de Navarra defendiera la unidad de la denominación de origen Rioja. Esto me gustaría insistir, aunque sí que es cierto que es un tema que es bastante técnico en realidad, todo nace de las aspiraciones del nacionalismo vasco de escindir una parte de la denominación hacia allá, y es por lo tanto un ataque del nacionalismo vasco a la denominación de origen Rioja. Y sinceramente, si el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, no estuviera totalmente cautivo de los nacionalistas, de los independentistas, pues quizá le sería mucho más fácil al Partido Socialista fijar una posición clara, que es la posición que deberían, entiendo, adoptar, si no se equivocarían, de decir pues que no se puede votar a favor de esta iniciativa del PNV. A mí sí me gustaría que, Raúl, que quitaras ruido al asunto y dijeras, oye, vamos a votar que sí o vamos a votar que no. Yo lo digo claramente, Ciudadanos va a votar en contra de la iniciativa del PNV. Lleva muchos minutos sin hablar la señora Moreno. No, yo es que creo que hay determinadas afirmaciones que son, o sea, yo sí que le pido al Partido Socialista de La Rioja que se posicione claramente, creo que lo ha hecho, o sea, que no será una novedad, leía esa proposición no de ley que aprobamos en el Parlamento de La Rioja y por tanto lo ha hecho. Bien. Un segundo. No, permitir. Por favor, venga, tira, un segundo. ¿Qué? El señor Cuatro Casas, diputado del Partido Socialista, dijo, y está publicado, que él tenía un criterio personal, pero que se sometía al criterio de su grupo. Pero eso está contradiciendo. Señor Gálvez, usted es muy inteligente y sabe que eso está contradiciendo lo que ha dicho el señor Díaz hoy. Eso es lo está que contradiciendo lo que ha dicho el señor Díaz hoy. Alguna diputada del Partido Popular también se está estudiando esos actos. Un segundo. Y me he metido yo por medio también. Señor Garrido, vamos a dejarle la intervención a la señora Moreno. Y le agradezco que me haya dejado. Yo sí que creo que también hay que comprender la idiosincrasia de todos y cada uno de los partidos. Quiero decir, no es lo mismo organizaciones verticales o centralizadas como son las de la del Partido Popular, como a diferencia de lo que pueda ser la Izquierda Unida. Yo le decía al principio, tampoco he dicho que se va a votar, porque no lo puedo saber. Lo que sí que puedo hacer es comprometerme a impulsar y convencer de que se vote negativamente a todos los diputados, tanto de Izquierda Unida como de Unidas Podemos. Y hacerlo así, no porque esto sea un ataque a La Rioja, porque reitero, yo no creo que esto lo podamos convertir en una cuestión territorial, porque a mí, por otro lado, me sorprende mucho ver a los señores del Partido Popular y de Ciudadanos defendiendo lo que no es otra cosa que la intervención en la economía y todo lo contrario que el liberalismo. Poner normas de producción, desde luego, tiene poco que ver, y nosotros, desde luego, como Izquierda Unida, así lo defenderemos. Hemos defendido siempre que hay que regular los mercados y hay que regular, desde luego, las condiciones en las que se prestan, evitando que se paguen precios por debajo del coste de producción, haciendo producto de calidad con una interprofesional que representa desde luego a todos los sectores en lid. Y además yo creo que es un factor importante que no hemos tenido en cuenta, y es que esa proposición de ley que presenta el Partido Nacionalista Vasco ahora afecta directamente a la denominación de origen Rioja, pero afecta a cualquier otra denominación de origen que esté dada una comunidad autónoma. Y vamos a hablar también del problema que generaría de producir este tipo de cuestiones, ¿no? Hablaba con un agricultor de Briñas y dice, yo tengo viñas en Briñas y tengo viñas en Rioja Alavesa. Eso ocurre al menos en las tres localidades. Muchos. Al menos en las tres localidades. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo voy a tener unas normas en mi finca de La Rioja y voy a tener otras normas en mi finca de Álava. No tiene ningún sentido técnico, va a depreciar, desde luego, o a separar las calidades de unos y otros vinos, y por tanto pues acabará. ¿Cómo termine este asunto? Que sí. No sé cómo terminará la votación del miércoles, si se podrá pasar página. Ojalá, ya que no ha pasado nada. El miércoles, perdón, la votación del martes. ¿Ya se causa un perjuicio a la marca o creéis que la marca sobrevive
tiene una fuerza suficiente como para que no salga perjudicada de estos debates de interés político del Partido Nacionalista Vasco? La marca saldrá perjudicada si el 30 esto no se acaba. Pero si existe esa unidad política en defensa de nuestros intereses, no hay ninguna duda que la potencia de la marca Rioja, ¿no?, se mantendrá intacta, no tengo ninguna duda. Pablo Baena. Sí, a ver, a mí, si me permites, me gustaría dar respuesta a un par de cosas de las que se han planteado. No obstante, te digo, cualquier cuestión que ponga en cuestión a la propia denominación de origen, pues obviamente perjudica a la denominación de origen. Yo lo veo de esta manera. Por lo tanto, si el Partido Nacionalista Vasco presenta una proposición de ley para modificar la ley de denominaciones de origen supranacionales con la intención de escindir una parte de la DO Rioja, pues evidentemente perjudica a la DO Rioja. Esperemos que no se complete y de esa manera pues no se vea más perjudicada. En respuesta a alguna de las cosas que se han dicho, dice la señora Moreno que ya no puede comprometer el voto de su formación. Yo lo respeto totalmente. Por supuesto, yo sí puedo comprometer el voto de mi formación, porque yo hoy mismo he vuelto a hablar con mi grupo en el Congreso de los Diputados y puedo asegurar que Ciudadanos va a votar en contra de esta iniciativa porque entendemos que es un ataque del Partido Nacionalista Vasco a la unidad de la denominación de origen Rioja, porque aunque sí que es cierto que es una cuestión con cierto carácter técnico, en realidad no es una cuestión de carácter económico, es una cuestión de carácter de un ataque del nacionalismo hacia la denominación de origen Rioja, y nosotros ahí siempre vamos a estar en contra, como siempre hemos estado desde Ciudadanos, en contra de cualquier actuación del nacionalismo con la intención de perjudicar pues a ciudadanos de nuestro país, en este caso de nuestra comunidad autónoma, o también de las otras que forman parte de la denominación de origen Rioja. Y sí me gustaría también añadir una cosa más. Se escandaliza el señor Garrido de la actuación de los diputados del Partido Socialista en relación al Partido Nacionalista Vasco, pero es que a mí me gustaría recordar, permitidme que lo haga, que el Partido Popular hace no tanto cedió una senadora de Calahorra al Partido Nacionalista Vasco para que tuviera un grupo propio en el Senado, que el Partido Popular y el Partido Socialista se metieron en un cuarto oscuro con el Partido Nacionalista Vasco hace apenas 4 años para darles un cuponazo que totalmente injustificado. Quiero decir, es que este es el compadreo normal que han tenido siempre tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a nivel nacional con el nacionalismo vasco y con otros nacionalismos. Pues es que tenemos que conseguir, es mi punto de vista, que los nacionalismos y los independentismos no sean la llave o el apoyo en el que siempre se apoyan PP y PSOE a la hora de gobernar esta nación. Creo que es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Señor Garrido, sí, creo que le ha hecho una alusión. Sí, bueno, forma parte del discurso tradicional del señor Baena. Yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces y tampoco pretendo aburrir a los telespectadores sobre la cuestión. Yo lo que sí que quisiera tener claro es qué es lo que ha pasado en el pasado reciente en la Comunidad Autónoma de La Rioja con la señora Andreu. Es decir, cuando ha tenido que elegir entre los intereses del señor Sánchez y los intereses de La Rioja, ¿qué es lo que ha hecho? Siempre adoptar y defender los intereses del señor Sánchez y nunca los de La Rioja. Por ejemplo, línea de alta velocidad, ¿no? En el tramo ferroviario Logroño-Castejón había un acuerdo unánime en donde debía ser una línea de alta velocidad, por lo tanto ancho internacional. ¿Qué dijo la señora Andreu? Ancho ibérico, en contra de lo previamente acordado y de lo que habíamos defendido todos. ¿Qué ha pasado con la denominación de origen viñedos de Álava? Pues que la señora Andreu no ha sido capaz de presentar ni tan siquiera ni un escrito de oposición a su constitución. Hemos visto cómo el Partido Socialista ha pasado de defender la gratuidad en las carreteras de alta capacidad a defender el pago por el uso de ese tipo de autovías. Hemos visto cómo el Partido Socialista no ha sido capaz de reclamar 20 millones de euros para la reforma integral del Sagasta. No me lo puedo creer. Hemos visto cómo el Partido Socialista no ha sido capaz de defender la cuota de IVA correspondiente a diciembre del 2017, que tuvo que ser recurrida en los tribunales por una comunidad autónoma del Partido Popular, Castilla y León, para que ese dinero realmente viniese a La Rioja, porque la ministra Montoro no quería. Hemos visto cómo la señora Andreu se ha callado
vergonzosamente ante unos presupuestos generales del Estado, los del año 2021, que preveían la inversión más baja en los últimos 30 años. Puede llegar ya a la conclusión que quiera llegar. Sigo, porque es que hay más ejemplos para que los espectadores lo sepan. Se ha callado ante los presupuestos generales del Estado de 2022 que llevan para La Rioja o traen a La Rioja la segunda inversión más baja de los últimos 30 años. Hemos visto cómo la señora Andreu calla, por ejemplo, ante el daño, pero escucha, es que esto es importante. Ayer para mismo, poder hablar más invitados, y la enumeración ha sido suficiente como para que pueda llegar ya a la conclusión de lo que quiere decir. Con esto acabo. Mira, ayer mismo hubo un foro de presidentes en Santiago. Bueno, pues la señora presidenta, la señora Andreu, no quiso apoyar al sector ganadero de nuestra comunidad autónoma en defensa de los ataques del lobo que está existiendo. Bueno, pues firmaron de esas 8, 6 comunidades y la señora Andreu no quiso defender los intereses de La Rioja. En fin, siempre que ha podido la señora Andreu ha defendido los intereses de Sánchez a los intereses de La Rioja. Y ese es un factor que no estamos teniendo en cuenta. ¿Qué le va a interesar al señor Sánchez en esta cuestión? Y en su relación con el PNV. Y esa es la gran incógnita que ni Andreu ni el señor Díaz hoy van a... Bueno, la señora Andreu no está, pero está el señor Díaz, que me imagino que querrá replicarle al señor Garrido. Tengo que replicar este discurso, como siempre, fatalista del Partido Popular, el mismo que se ha inventado condenas que no existen contra consejerías del gobierno de La Rioja, el mismo que se inventaba que había manipulación en la vacunación en La Rioja según el color político del municipio, cosa que se ha demostrado que es mentira. Igual que el Partido Popular se inventó diciendo que no había derivación de enfermos de residencias a hospitales, cosa que la justicia y una experta del PP dijeron que es mentira. Como casi todo lo que dice el PP hoy miente, y además el señor Garrido sabe que miente. Pero precisamente a la pregunta que tú decías, Óscar, sobre si este ruido efectivamente puede dañar la imagen o el prestigio del Rioja, es justo esto. Mira, cuando yo le decía antes al señor Baena que es que fuimos nosotros, el Grupo Socialista, el primero en defender esta cuestión, que aprobamos por unanimidad, los 4 que estamos aquí, lo aprobamos por la unanimidad de nuestros grupos, decir que la posición que se mantenga, porque instábamos al gobierno a que tomara las medidas que el sector representado por el Consejo defendiera, es que es justo lo que estamos haciendo. No nos hemos movido ni un milímetro de la cuestión. Lo que no podemos hacer es el caldo gordo a que una determinada parte muy minoritaria de la denominación, pero es que minoritaria incluso, me arriesgo a decir, en Álava, lo elevemos desde luego a categoría. ¿Dónde vamos a estar los socialistas? Siempre en lo que diga el sector, como lo dijimos en el apoyo al contencioso y lo hizo respaldado de Concha Andreu. Por cierto, así se defienden los intereses del Rioja, no con derechos de implantación que acabaron en la Fiscalía en el año 16 y 17. Nadie, como el Partido Popular, ha hecho nunca más daño al Rioja que ustedes, que acabaron en la Fiscalía. ¿Y dónde lo vamos a seguir haciendo? Lo vamos a seguir haciendo en la cumbre social que salga el próximo lunes. Y el resto, de verdad, es hacerle el caldo gordo a los demás. Y luego decían también, claro, pero ¿por qué no han votado a favor de otras iniciativas? Primero, porque llegan tarde, ya fijamos nosotros, lo siento, nos adelantamos, los primeros, la posición, y segundo, porque el resto es recrearse en un conflicto territorial que para nada viene bien, te vendrá bien por rédito electoral a PP y a Ciudadanos, pero no desde luego al Consejo Regulador, y no desde luego a la totalmente, y no desde luego al Rioja, que recordemos, contempla viñedos de hasta 4 comunidades autónomas, desde luego Rioja, también Navarra, País Vasco y una finca de Castilla y León. Y por tanto, esos conflictos territoriales, con las misas del 20N a los que vais a recordar a Franco, eso lo hacéis vosotros, yo no, ya os retratáis vosotros solos. El Partido Socialista no estará en esas misas. Qué barbaridad. Como digo, dentro de la denominación de origen hay un equilibrio territorial importante. Por cierto, hay que recordar, el propio Consejo Regulador, ya en el año 2016, ante este intento de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, dio un tiempo gracias al cual en el etiquetado aparecen y se crearon los viñedos singulares, se crean también los viñedos de autor, pero incluso en el propio etiquetado aparece una referencia geográfica incluso que llega al municipio. Todo eso lo ha hecho el Consejo Regulador de Denominación de Origen calificada Rioja, porque es un equilibrio territorial que hay que mantener y no hay que azuzar, que es lo que hacen siempre los miembros de la derecha. ¿Qué va a votar el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados? Pero que tú no me vas a decir a mí algo lo que te tengo que decir o algo que te tengo que decir. Con hechos. Vamos a votar. Luego se lo pregunto. Habla mucho. Yo te digo lo que vamos a votar. Vamos a votar lo que salga de la cumbre. Vais a ir a la cumbre. Pero que la pregunta es que van a ir a la cumbre. No sé si me han invitado para empezar. Sí, ha habido una invitación para todos. Te lo ha dicho el señor Baena y te lo ha dicho la señora Moreno. ¿Vais a ir o no? No, pregunto. Es que igual no vais.
nosotros lo que Señor Díaz, señor Garrido, ¿qué va a hacer el Partido Socialista el día 30? El Grupo Parlamentario Socialista. Lo que diga la cumbre de Rioja. ¿Le dejamos hablar, por favor, al señor Baena? Sí, nos enteramos. Sí, muchísimas gracias. Posiblemente no haya respuesta, pero lo que no hace falta es repetir la pregunta. ¿Cómo que no hay respuesta? Claro que hay respuesta. Lo que diga la cumbre social del Rioja. ¿Va a ir el PP a esa cumbre o no? Me refiero a la respuesta que quiere escuchar el señor Garrido. A lo mejor no la encuentra, pero tendremos 5 preguntas ya era tendremos el próximo lunes una cumbre social, la han llamado de esta manera, que ha organizado la presidenta del gobierno. Está muy bien que haya organizado una cumbre. Yo espero que no se convierta en una performance como siempre suele hacer el gobierno de La Rioja, el gobierno de la señora Andreu, con todas las reuniones que mantiene, que al final hasta ahora lo que nos ha demostrado a todos es que las montan para sacarse una foto y poco más. Yo espero que esta cumbre sirva para que se fije una posición clara. Nosotros ya he dicho que vamos a acudir a esa cumbre a exigir a la presidenta del gobierno que defienda que la denominación de origen mantenga su unidad, y claro, si es una cumbre, a mí me gustaría matizar esto, porque es que esto parece un poco extraño, ¿no? O sea, si es una cumbre que organiza el gobierno de La Rioja, pues servirá para fijar en todo caso una posición del gobierno de La Rioja, pero ¿cuál es la posición del Grupo Socialista, del Partido Socialista? A mí eso me gustaría saberlo, aunque el señor Díaz no esté queriendo dar respuesta a ello, o por lo menos si la respuesta es muy sencilla, sí, que mira, que fuimos los primeros en decirlo, entonces sí, hace más de un año, efectivamente, y nosotros la votamos a favor, de la misma manera que tus compañeros en Navarra votaron en contra de una iniciativa. Raúl, yo he respetado tu turno. Raúl, yo he respetado tu turno. Te pido por favor que respetes el mío. Yo he respetado el bueno, tu perdona, turno. me has cortado el minuto de hablar. Yo te he respetado el turno. Yo te he respetado tu turno, Raúl. Entonces, sí, efectivamente, una iniciativa que votamos todos a favor. Nosotros también la votamos a favor. Tus compañeros en Navarra votaron en contra de una iniciativa de mi grupo en la que se pedía que el gobierno de Navarra defendiera la unidad de la denominación de origen Rioja. No pedíais eso, pedíais. Yo, Raúl, te ruego que deje terminar a señor Baena su intervención. Te lo ruego, porque yo he respetado tu turno, ¿no? También os voy a decir una cosa. Creo honestamente que este asunto no se debería haber politizado nunca. Creo honestamente, y lo quiero repetir, que no se debería haber politizado nunca. Pero claro, es que decía el señor Díaz, es que han elevado. Es que el que ha elevado este asunto al Congreso de los Diputados es el Partido Nacionalista Vasco al presentar esta proposición de ley. Eso es así, es así. Por lo tanto, es el Partido Nacionalista Vasco, el ataque del nacionalismo vasco a la unidad de la denominación de origen Rioja, el que politiza este asunto, y a partir de ahí cada grupo tendrá que fijar su postura. La nuestra es en contra. ¿Cuál es la del Partido Socialista? Turno de Enar Moreno. Sí, mira, a mí me sorprende que diga que a él no le gusta que se politice. Mire, pues la mejor manera de que no se politice... No, he dicho que no me gusta... ¿ves? O sea, tú respetas... a ti que te respeten, pero luego que no tú se ya, debería haber politizado. Claro, ya. Pues la mejor manera de combatir esa politización en el mal sentido de la palabra, que yo ya sabes que siempre defiendo la politización, porque entiendo que el debate, la discusión, el alcanzar acuerdos es la política con mayúsculas y a lo que estamos obligados. Entiendo que tú te refieres a la politización en el mal sentido, y yo creo que la mejor manera de combatir eso es con esa cumbre social, donde nos pongamos todos de acuerdo en un rechazo conjunto a esta estrategia, y lo hagamos lejos de ir a confrontar con los agricultores, con las bodegas que están en Álava haciéndolo, porque defendemos una denominación de origen calificada que abarque los 4 territorios, los 3 mayoritarios, ¿no? Y también esa finca a la que hacía referencia Raúl. Y eso es lo que yo creo que es importante de hacer. Y mira, yo decir que no le parece bien que se convoque la cumbre. Va a ir a la cumbre a exigirle a la presidenta del gobierno no sé qué. Yo es que creo que las cumbres, estoy de acuerdo contigo en que a veces el gobierno de La Rioja hace esas performances, pues igual lo que hay que hacer es no combatirlo con otras performances, de yo voy a ir ahí a exigir no sé qué o no sé cuántos. Yo voy a ir ahí, lo primero, a escuchar al sector, a escuchar a los agricultores, a escuchar a las bodegas, a escuchar a las cooperativas. Eso es lo fundamental que tendremos que hacer en esa cumbre, a plantearles nuestro apoyo. Pero nuestro apoyo no porque consideremos, yo desde luego creo que confrontar y politizar en ese sentido, o territorializar en el sentido de decir esto es un ataque de los vascos contra los riojanos o contra los navarros o viceversa, me parece que ayuda muy poco a la denominación de origen. Y decías tú antes, Óscar, preguntabas, ¿tú crees que esto ya perjudica, ocurra lo que ocurra? Yo creo que si somos capaces de tener una postura lógica, de impulso
a una denominación de origen tan importante como la nuestra, la fortalecerá si salimos unidos de esa cumbre y salimos unidos desde luego en el Congreso de los Diputados. No lo hará si, a pesar de que a lo mejor se eche abajo, pues seguimos haciendo una pelea de vascos contra riojanos o contra navarros, que no ayuda a nadie. Bueno, señor Baena, me ha pedido la palabra hace un momentito. Yo creo que se están retorciendo ciertas cosas. Nadie está hablando de una pelea, o al menos yo, igual la señora Moreno sí. Yo no estoy hablando de una pelea entre vascos y navarros. Lo que estoy dejando muy claro es que es un ataque del Partido Nacionalista Vasco, que no representa a todos los vascos, ni igual para usted, señora Moreno, el PNV es todos los vascos. No, el PNV es una formación nacionalista en el País Vasco. Está atacando la unidad de la denominación de origen Rioja. Y nosotros vamos a ir a esa cumbre, sí, vamos a ir a esa cumbre a exigirle a la presidenta del Gobierno que defienda la unidad de la denominación de origen Rioja. Usted puede ir a lo que usted quiera. Nosotros vamos a ir a eso. ¿Por qué? Porque entendemos que no van a ustedes a debatir, ni a hablar, van a exigir siempre. Entendemos que la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, entendemos, señora Moreno, yo le respeto su turno, caramba. Bueno, entendemos que la iniciativa, tú interrumpes, Pablo, y luego dices que tú entendemos que la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco va en contra de los intereses de los viticultores, de los agricultores, etcétera. Entonces, como lo entendemos de esa manera, pues nosotros tenemos una posición clara y es lo que estoy trasladando. Ya está, creo que es así de sencillo. Señor Garrido. Sí, muy brevemente. Brevemente, porque vamos a hablar un poquito también de otro asunto importante. Yo lo que sí que quiero poner de manifiesto es que por parte del nacionalismo vasco, yo creo que siempre ha existido un sueño y un objetivo para controlar el sector del vino, sobre todo en Álava. Eso yo creo que es innegable. Por una parte. En segundo lugar, también es cierto y es innegable que el Partido Socialista y el PNV comparten gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca. Y no creo que eso sea una buena señal o que se quiera dar en relación a este asunto en concreto. Porque además, por otra parte, ya sabemos que existen acuerdos entre el Partido Socialista en el País Vasco y el Partido Nacionalista Vasco tendentes a crear una denominación en el territorio de Álava. Y por lo tanto, reitero, eso no es bueno para los intereses de La Rioja y para la denominación de origen calificada de La Rioja tal cual la conocemos ahora. No es bueno. Y por otra parte, otra cosa que también quiero resaltar, hoy por hoy, cualquier fuerza de la izquierda con presencia en el Congreso de los Diputados, ya bien sea el Partido Socialista o ya bien sea Unida Podemos, no garantiza, reitero, el rechazo a esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco. Y este debate está siendo la mejor prueba de que esto es así. Y eso a mí me genera mucha inquietud. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues en estos momentos en los cuales estamos tan próximos a que se celebre esa votación, reitero, todos tenemos que hacer una labor de presión, de política sana, para de verdad poner pies en pares y defender los intereses de nuestra comunidad. Hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, en los cuales hay que actuar por principios y hay que dejar la política de corto plazo y los acuerdos a corto plazo a un lado. Creo que en este momento todos tenemos que estar a la altura. Y me entristece decirlo, pero creo que esas dudas que existen por parte del Partido Socialista e incluso, no voy a decir por Izquierda Unida, pero sí por la coalición Unidas Podemos, no son una buena noticia. La Rioja tiene que tener un peso específico y defender nuestros intereses, caiga quien caiga. Pasa que brevemente, señor. Esas dudas, ¿no?, que suele manifestar el Partido Popular, como que no íbamos a cumplir con el calendario de vacunación y cumplimos, o como que la subida del salario mínimo interprofesional iba a destruir empleo, y se ha demostrado que es todo lo contrario, 8 meses consecutivos bajando el paro, pues le tengo que decir que con esto, igual que esas dudas que suele emitir el Partido Popular, pues ciertamente no existen. ¿Y saben por qué no existen? Porque el Partido Socialista siempre, al igual que estuvo consiguiendo la denominación de calificada para el sector en el año 1991, vamos a estar siempre en la defensa de lo que dice el sector, en base y en boca de su Consejo Regulador. Insisto, lo dijimos con ese contencioso administrativo, la presidenta apoyando al Consejo Regulador en septiembre, y lo vamos a seguir haciendo el lunes que viene. Y mientras tanto, lo demás, pues vuelven a ser fuegos de artificio. Al principio dijeron que esto venía, no, por los pactos de investidura. Se demostró que era falso. Fíjate cuando esto se debate el día 30. Luego dijeron, uvas por presupuestos, esto es una adhesión a los presupuestos. Presos por presupuesto. No cambia ese tema. No. Lo que se dijo que lo dijo la señora Gamarra. No sé cómo te llevarás con la señora Gamarra, pero fue la que dijo uvas por presupuesto. Pues igual la que está descoordinada no soy yo con Juan Cuatrecasas, sino tú con Cuca Gamarra.
Y ella dijo, uvas por presupuestos. Falso, es que ha salido el señor este del PNV, el presidente o el portavoz del grupo parlamentario, no recuerdo quién era, diciendo, Aitor, efectivamente, el portavoz en el Congreso, diciendo que lo desvinculaba de la votación presupuestaria, que por cierto, en la propia pieza hecha por esta casa por las 7 se dice claramente que es que ya en esa geometría variable no hace falta los votos del PNV para aprobar el presupuesto. Por cierto, ¿quiénes aprobaron el último presupuesto del Partido Popular de Rajoy? El PP, el PNV y Ciudadanos, que ahí sí que apoyaba el presupuesto que pactó el PP con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Fueron ustedes? 30 segundos para la señora Moreno y cambiamos de tema porque se nos agota el tiempo. Yo reiterar en que no hay dudas en mi organización ni en mi grupo en el Congreso, tampoco hay ninguna. Lo que estamos haciendo es tener un debate, que es lo que se debe tener en cualquier sitio. Y desde luego lo que exigía el señor Garrido es lo que me he comprometido desde el minuto 1. Y desde Izquierda Unida La Rioja vamos a pelear y vamos a convencer y a debatir para garantizar que desde nuestra fuerza política se vote no a esa proposición de ley. Bueno, pues cambiamos a otro tema. Mañana es el día de lucha contra la violencia de género. Hoy se ha aprobado una ley, va a empezar el trámite parlamentario en el Parlamento de aquí a poquito, para que la comunidad se dote de una normativa que no existía hasta ahora sobre la violencia de género. Año 2021, un problema que existe desde hace muchísimos años. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este año 2021, sin tener una ley de este tipo, señora Moreno? Bueno, pues evidentemente porque no era una de las preocupaciones que importaran a los gobiernos anteriores, porque desde luego es uno de los primeros puntos que acordamos en ese acuerdo de gobierno, ¿no? Dentro de ese anexo de elaboración de leyes, la ley contra la violencia de género, junto con la ley de igualdad, que es que el problema también, estamos hablando de que mañana se conmemora el día contra la violencia machista y por tanto también la situación de igualdad o de desigualdad que vivimos las mujeres, pues es también viene afectado por otras leyes que no son exclusivamente estas. Para nosotros es desde luego una muy buena noticia que que entre en el Parlamento ya, que es verdad que nosotros conocemos este proyecto de ley con anterioridad, no solo porque se hizo público, sino porque también hemos colaborado y hemos debatido junto con el Gobierno y con el Grupo Socialista de por dónde tenían que ir los tiros, y desde luego el compromiso por parte de nuestra organización de seguir trabajando y mejorando este proyecto de ley para que dejemos de ser una rara avis en el ámbito de las comunidades del Estado y tengamos esa ley. ¿Que es garantía de todo? No, pero desde luego es un punto fundamental para abordar, y desde luego la prioridad también de Izquierda Unida va a estar no solo en la aprobación de la ley, sino en garantizar que se incrementa, como se viene haciendo en los últimos presupuestos, la dotación presupuestaria para luchar contra la violencia machista y para garantizar unos recursos sociales a todas las mujeres que lo vienen sufriendo, que les impida que por razones socioeconómicas vuelvan con el maltratador. Señor Díaz. Sí, pues mira, nosotros durante muchísimo tiempo en la oposición estábamos alertando y estuvimos alertando que La Rioja era la única comunidad autónoma que no disponía de una ley concreta en contra de la violencia de género, ¿no? De la violencia machista. Lo estábamos diciendo en esos debates, porque llegamos a proponer como proposiciones de ley, llegamos a proponer, y en ese momento, bueno, pues el Partido Popular lo que hacía era, bueno, pues digamos, despejar la cuestión diciendo que ya existía una ley, y ciertamente existe una ley, es la ley del año 2011 en la comunidad autónoma, pero es que solamente reconoce la violencia contra la mujer en dos ámbitos, en el ámbito intrafamiliar y en el ámbito escolar, ¿no? No contempla, por ejemplo, la violencia vicaria, es una ley que no contempla para nada pues otras cuestiones importantísimas como las distintas formas de violencia, tanto dentro como fuera de la pareja, no distingue las distintas formas de violencia y sobre todo no distingue la especificidad. Es decir, que es que hay mujeres que mueren porque las matan por el hecho de ser mujeres, a ellas y a sus hijos, ¿no? Eso no se contempla en la actual regulación de la comunidad autónoma de La Rioja. Como ha dicho Enar, efectivamente lo recogimos nosotros en el pacto de gobierno y es lo que vamos a hacer. Es verdad que esto no ha significado que, por ejemplo, las mujeres hayan estado desprotegidas. Tenemos un pacto de Estado contra la violencia de género muy importante, que fue suscrito ya la pasada legislatura o hace 2 legislaturas en Cortes Generales, y yo creo que si algo ha demostrado la sociedad española en su conjunto, y sobre todo las movilizaciones el 8 de marzo y también el 25 de noviembre, y ahí pienso, por ejemplo, en la propia plataforma, el cómo
durante muchísimos años y con poca gente en las calles, hasta que efectivamente se ha visto lo demoledor de la situación, han conseguido, ¿no?, que calen las fuerzas políticas. Hoy yo creo que nadie niega, ¿no?, lo decía el propio consejero también, el señor Rubio, que bueno, que esta ley nace con la aspiración de que la aprobemos todos por unanimidad, porque yo creo que es absolutamente desgarrador, y lo hemos visto también en la pandemia, cómo con ese confinamiento muchas mujeres han tenido que convivir en lo que para ellas son una prisión, que es estar en casa con sus parejas, en las que muchas veces les hacen daño, ¿no? Todo eso que se ha vivido lo tenemos que cambiar, lo tenemos que mejorar, y yo creo que esta ley, fruto del acuerdo de gobierno con Izquierda Unida, pues lo podremos superar y estaremos camino de dar pasos adelante, y espero que lo hagamos entre todos. Nos quedamos sin tiempo, señor Garrido. Tres puntualizaciones. ¿Va a haber unanimidad o va a haber espíritu de llegar a una aprobación? ¿Qué se tiene que dar para una aprobación unánime? Vamos a ver, hoy hemos recibido un correo con el texto de la ley, dije que no la leemos y entonces ya lo enfocaremos, pero toda nuestra buena voluntad del mundo para poder sacar adelante. La realidad es la que es. Hemos recibido un correo, creo que es a última hora de esta mañana, y todavía ni tan siquiera ha llegado al Parlamento. Y además, cosa que agradezco al señor consejero que nos lo haya adelantado, aunque sea por este tema. Pero yo sí quiero decir dos cosas. En primer lugar, La Rioja no es que sea una rara avis, es que fue pionera en su momento con la ley 3/2011, que era una ley que estaba concebida de manera general para la prevención, la protección y la coordinación institucional de toda la violencia. Es el problema. Y eso es, y por eso reitero, La Rioja no es una rara avis, fue pionera. Pionera. Porque también se aplicaban estos supuestos. ¿Es mejorable? Efectivamente, todo es mejorable. También las leyes del Partido Socialista son mejorables, eso no cabe ninguna duda. Ahora bien, vayamos a los resultados concretos. Y tampoco nos queremos arrogar el resultado, ¿verdad? Pero en la macabra estadística de mujeres que han fallecido por este tema, La Rioja... No han fallecido, las han matado. Que las han matado... Ya, pero es que esto de han fallecido, eso sí que es blanquear, perdona. No, que rectifico, que han fallecido, que las han asesinado. Eso es. ¿Vale? Que las han asesinado por el Si no me falla la memoria, desde el año 2010 en La Rioja no ha habido ninguna muerte. No ha habido ningún asesinato, señora Moreno. Algo tendrá que ver... Algo, no voy a decir, no nos vamos a apropiar, no nos vamos a apropiar íntegramente eso, pero algo tendrá que ver con que las cosas se han hecho razonablemente bien, mejor que en otros sitios. Porque en otros ámbitos, reitero, me estoy refiriendo a estadísticas del Ministerio, porque en otros ámbitos, La Rioja, que también es pequeñita, sí que tiene unos ratios comparables con otras comunidades autónomas mayores, pero aquí no. Por lo tanto, quiero decir que eso es un indicativo, el mejor indicativo de que algo se han hecho bien las cosas. Y tampoco quiero olvidar que en el año 2019-2022 se presentó el primer Plan de Igualdad Mujer y Hombres, y en donde ahí había medidas concretas para fomentar la igualdad, para evitar la discriminación y, por lo tanto, también la violencia. O sea que no le compro el argumento de la izquierda, señor Gálvez. La Rioja se hicieron políticas de primera para proteger a las mujeres. ¿Pero y qué va a votar el Partido Popular contra la ley? Tendremos que leer. Señor Baena, no hay réplicas en este asunto porque nos estamos yendo ya de tiempo. Tenemos solo los 2 minutos que le corresponden al señor Baena para hablar sobre este asunto. Bueno, voy a intentar ser breve. Mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se celebra mañana. Yo creo que es un día que de alguna manera deberíamos celebrar todos los días, ¿no? Porque hay que luchar contra esta lacra de nuestra sociedad todos los días del año, los 365 días, y yo creo que ahí debemos estar todos comprometidos. Ha mencionado el señor Díaz el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Efectivamente, eso fue un avance muy importante. Me gustaría recordar, lo va a permitir el señor Díaz, que lo impulsó en su momento en el año 2015 en el Congreso de los Diputados Ciudadanos, ¿no? Y por lo tanto pues nuestro compromiso es absoluto. Con respecto a la ley que hoy ha anunciado el Gobierno que va a proponer ese proyecto de ley al Parlamento de La Rioja, bueno, nosotros tenemos que estudiarlo. Desde luego nos parece bien que haya legislación en este sentido, pero tenemos que estudiar cuál es el contenido de la ley que propone el Gobierno, porque de hecho hoy lo ha aprobado el Consejo de Gobierno y todavía no ha sido ni remitida formalmente al Parlamento de La Rioja, ¿no? Por lo tanto lo estudiaremos para poder fijar una posición y para trabajarlo también en comisión con la intención de mejorar esa ley, pues si ha lugar a que sea de esa manera. Bueno, pues les agradezco la tranquilidad con la que hemos desarrollado el análisis de este último asunto. Volveremos a él seguro porque tenemos un largo procedimiento parlamentario de esta ley. Volveremos a hablar de ello. Les agradezco
a ustedes su presencia esta noche. Por cierto, mañana sí que estará con nosotros en Punto de Encuentro el consejero Pablo Rubio para conocer más a fondo esta ley, este proyecto de ley que se presenta al Parlamento. Gracias, portavoz del Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular, Ciudadanos. Gracias. Nos volvemos a ver dentro de 7 días aquí en Punto de Encuentro. A ustedes les volvemos a ver mañana con Pablo Rubio y con toda la información de la jornada de este jueves en La Rioja. Buenas noches, que descansen, hasta mañana.